Bueno, buenos días a todos. Espero que el audio sea el correcto y veáis en pantalla la presentación que tengo de PowerPoint que pone QNAP NAS 2019. Mi nombre es Pedro Barranquero, soy el director de producto y de marketing de QNAP aquí en España y es un placer teneros a todos conectados en esta webinar en la que vais a aprender algo de nuestro portfolio de QNAP y cómo funcionamos, y además vais a ver cómo los discos duros Seagate con Iron Wolf se integran perfectamente en nuestro sistema, en nuestros NASes, además de todos los beneficios y ventajas que tiene este tipo de discos. Me gustaría que me confirmarais, al menos alguien en el chat, que el sonido es el adecuado y que veis en pantalla bueno, pues la presentación de PowerPoint y evidentemente me estáis escuchando, ¿no? Bien, ¿no? Perfecto, ya veo que hay una confirmación. Vale, muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar. Ya sabéis que nuestra marca al final fabrica NASes, somos un fabricante taiwanés en Taipei, en donde fabricamos nuestras propias placas base y al final, bueno, en un principio fabricábamos NAS, pero poco a poco nos vamos introduciendo y adaptando un poquito a lo que el mercado pide, como por ejemplo hemos fabricado switches, que veremos más adelante, y también hemos fabricado adaptadores de Thunderbolt a red de 10G. Además de que este año hay nuevas novedades que las iremos publicando poco a poco y sobre todo estad muy atentos a Computex, que es donde vamos a presentar todas las novedades que están por venir. Me gustaría daros unas breves pinceladas sobre la evolución del NAS, de cómo ha ido evolucionando, de cómo hemos ido hacia el final la computación, la inteligencia artificial y sobre todo a la nube, al cloud. Fijaros que los primeros NASes que salieron directamente era simplemente hardware, sin ningún tipo de software que podía definir lo que era un NAS. Después, pasando las generaciones, ya sabéis que sacamos los primeros NASes con un software muy básico, además embebido en el sistema, y poco a poco fuimos evolucionando hacia la multimedia, hacia la nube y hasta el día de hoy, que como decía, hemos ido evolucionando al Internet de las cosas, a la inteligencia artificial y a la computación inclusive en la nube. Como veis, estamos en un impasse de almacenamiento en el que todo el mundo necesita un almacenamiento híbrido o necesita un almacenamiento parte en nube, parte de local, y al final poco a poco estamos tendiendo a que todo lo estamos externalizando bien en la nube o directamente tenemos un NAS que ya de por sí, la palabra NAS, bueno, ya sabéis, ¿no? Almacenamiento en red, pero al final estamos utilizando los NASes para mucho más que solo almacenamiento, como ya sabéis algunos. Entonces nuestros NASes al final están en primera línea a la hora de hablar de enterprise y además tenemos un valor añadido que es, como decía al principio, es que nosotros fabricamos al final las placas base y con esto podemos tener, por ejemplo, sockets de AMD, que ningún fabricante de NAS en el mundo los tiene, como también tenemos conexiones Thunderbolt 3 en nuestros NASes, ¿verdad? Ya sabéis que nuestro NAS, al final la parte del hardware es importante de por sí, pero para nosotros también es muy importante la parte del software. De hecho, tenemos más de un 60% de la plantilla de QNAP. Son ingenieros que están dedicados al desarrollo de software, porque entendemos que el software es el valor añadido que te da el NAS. Si tú con un NAS puedes virtualizar a través de una aplicación que te permite instalar sistemas operativos y funcionar como si fuesen independientes o un server independiente, pues eso es un valor añadido muy importante en el NAS. Por eso nosotros, al final, todo el cómputo de, como veis aquí, Internet, almacenamiento y aplicaciones, las globalizamos dentro del NAS, con aplicaciones que son todas gratis, gratuitas, exceptuando algunas que son externas a QNAP y algunas internas de QNAP, pues que también por licencia, como por ejemplo, ya sabéis que tenemos una suite completa para cámaras de videovigilancia y al final tenéis gratuitos 8 canales para 8 cámaras, que para una pyme al final es suficiente, pero dependiendo de la empresa donde queramos aplicar, si queréis, por ejemplo, más licencias, pues habría ya
que ir pasando por caja e ir adquiriendo licencias adicionales. Pero en definitiva, en resumen, más del 90% o prácticamente 95-96% de las aplicaciones que QNAP ofrece a sus usuarios son gratis, ya vienen implícitas, son inherentes al NAS. Ya sabéis, como os decía, nosotros en la industria del NAS somos líderes, sobre todo en Enterprise, en el que, bueno, pues aquí tenéis algunos de nuestros valores añadidos y alguno de nuestro hándicap positivo que podéis encontrar en nuestros NASes. Tenemos conexiones Thunderbolt 3, que ya sabéis que van a 40 gigabits por segundo. Son NASes muy demandados para profesionales de la multimedia. Tenemos tarjetas de expansión por PCI Express, tanto QM2 como también para tarjetas de red. Hace poco hemos sacado unas tarjetas que van con chipset Mellanox de 25 gigabits por segundo de red. Lo normal es ir poniendo de 10 e inclusive algunos NASes que ya tenemos de 40 gigabits. También tenemos la opción de virtualizar, como os decía hace poco, es decir, tenemos una suite completa que es Virtualization Station, compatible con Windows Server 2016, y en esta suite podéis tranquilamente instalar un sistema operativo, en este caso un Windows Server 2016, y podéis hacer un Active Directory, podéis hacer todo lo que se puede hacer con un servidor individual, con un Windows Server instalado, ¿no? Eso lo podéis hacer dentro del NAS. Por supuesto, de más está decir que para eso necesitáis cierto hardware. No vale con cualquier NAS a la hora de virtualizar, sino que tenéis que ser conscientes de que cuando virtualizamos, al final estamos quitando ciertos núcleos, cierta memoria, cierto espacio en disco, que el NAS no va a depender de él, sino que ya está asignado a una máquina virtual. También tenemos NASes sin ventilación. Hemos sacado hace poco un NAS, el HS453DX, no sé si lo habéis llegado a ver. Es un NAS en formato horizontal que está pensado un poco para los usuarios. Al final es un NAS que no tiene ventilación, no hace nada de ruido y lo podemos conectar por HDMI 2.0 a una televisión y tener un sistema multimedia completo, por ejemplo, en casa. Algo que se lleva mucho a día de hoy es esto que veis aquí en la parte derecha, que es la estructura, es decir, es el cómputo de almacenamiento híbrido. Nosotros somos especialistas y entendemos que hoy en día las memorias, ya no digo discos, ya por deje profesional siempre digo discos de 2,5, discos M2, ya no hay discos de por medio. Ya sabéis que los discos están en los mecánicos, que son de 3,5, son discos secuenciales que son más lentos. Nosotros, a través de nuestro sistema operativo, que está basado en Linux, al final, pues podéis hibridar ese conjunto de almacenamiento completo poniendo SSDs y mecánicos y M2 y a partir de ahí hacer un conjunto de almacenamiento con un rendimiento extraordinario. Esto viene a colación de lo que veis aquí abajo de QTier, que es una de nuestras tecnologías para esa hibridación, para que el usuario al fin y al cabo no sepa si está grabando en un mecánico o está grabando en un SSD. Nuestro sistema operativo se encarga de, mediante un análisis, de saber qué es lo que se utiliza con más frecuencia y pasarlo a los SSDs para que sea transparente al usuario. Y luego, además, ya por último, en esta diapositiva, pues podéis ver aquí abajo que al final nos estamos especializando en el Internet de las cosas, que al final lleva mucho tiempo en el mercado y no termina de arrancar, por así decirlo, porque al final cada fabricante quiere imponer su forma de su código, sus algoritmos y su manera de procesar la información. Y por otro lado tenemos la computación de inteligencia artificial, que también nosotros tenemos NASes, como puede ser un NAS que tenemos que es el 2888, que es un NAS en formato torre, en el que se pueden instalar varias tarjetas gráficas para que funcionen en paralelo, con discos mecánicos y además memorias SSD. Esto lo iremos viendo un pelín más adelante. Pero vamos, simplemente para que veáis un poquito cómo funcionamos. Voy a explicaros ahora las aplicaciones que pueden llegar a ser un pelín más relevantes a la hora de funcionar con QNAP para que las conozcáis. Estas son pinceladas muy, muy rápidas y muy sencillas. La primera de ellas es QSync, que es una aplicación que es parecida a Dropbox o a Google Drive o incluso almacenamiento en nube de iCloud,
Y esto te viene a ser que al final tú en tu NAS tienes carpetas compartidas, como ya sabéis, y esas carpetas las podemos tener accesibles desde cualquier lugar del mundo, en nuestra tablet, en nuestro PC o en nuestro móvil, a través de la aplicación QSync. Esto lo que hace es que puedas visualizar e inclusive modificar las aplicaciones en tiempo real y luego las vayas guardando directamente. ¿Qué pasa con esto? Que el servidor, al fin y al cabo, está en tu NAS de QNAP. De esta forma, toda la información actualizada siempre está ahí en el NAS de QNAP y tú puedes, a través de varios usuarios, por supuesto, con diferentes permisos, de ir actualizando o utilizando los archivos que prefiráis. Esto es, ya digo, algo parecido a una nube que puede ser de Google Drive, por ejemplo. El hándicap que nosotros tenemos es que no tenemos problemas de espacio. Al final, nosotros instalamos los discos que pensemos, la cantidad de teras, y al final para almacenamiento en nube no tendríamos ese problema de espacio que sí que te dan las nubes públicas, que al final tiene un sobrecoste adicional. Por supuesto, QSync podemos guardar versiones anteriores del archivo. Es decir, que si alguien cambia un archivo a las 12:12 y otra persona lo cambia a las 12:13, siempre podemos recuperar el archivo de las 12:12, por si acaso alguien ha hecho cambios que a lo mejor no debería o que en ese momento no eran los idóneos. Siempre se puede recuperar versiones anteriores con QSync. Tenemos una suite completa que es Hybrid Backup Sync. Es una suite que usamos para hacer backup. Y es indiferente el backup a donde queráis usarlo porque somos compatibles a la hora de hacer un backup local, por ejemplo. Podemos hacer backups de NAS a NAS, eso queda claro. También podemos hacer un backup de un NAS que esté, por ejemplo, aquí en Madrid, a otro NAS que esté en Cáceres o esté en Girona o esté en Katmandú, me da igual la zona. Al final se puede hacer un backup. Nosotros tenemos un protocolo que es RTRR, que simplemente es abriendo un puerto en el router. Podemos comunicar diferentes NASes de QNAP directamente. Es un protocolo nuestro y al final es preparar un NAS como servidor, el otro NAS que es el que va a enviar el backup y hay una comunicación directa. Con esto podemos hacer o un backup entre NASes o también tener una sincronización entre un NAS y otro. Por ejemplo, todo lo que suceda en el NAS de Madrid lo puedo replicar en el NAS que está en Cáceres, por ejemplo. Y tener los dos NASes siempre con la misma, también puede ser bidireccional, Madrid-Cáceres, Cáceres-Madrid. Al final tenemos esa opción de sincronización en esta suite. Y por supuesto, como veis en la diapositiva, perdonad, somos compatibles con prácticamente todos los servicios de Enterprise en la nube. Por ejemplo, Azure o Amazon S3. Al final, nativamente podemos conectar con una cuenta que tengamos en Azure y hacer nuestros backups directamente en la nube también de Microsoft. Es una suite muy completa y además funciona estupendamente. Más cosillas. Virtualización. Esto también es muy importante porque al final cuando alguien se compra un NAS QNAP con una cierta potencia, por ejemplo, un procesador Xeon con, no sé, 128 GB de RAM, al final tienes un NAS que tiene una capacidad y un nivel de procesamiento muy alto. ¿Y por qué no utilizarlo y hacer un ahorro de costes virtualizando dentro de ese NAS un Windows Server para hacer un Active Directory, por ejemplo, en una empresa, un servidor de correo electrónico o inclusive un servidor web a través de Microsoft Windows? ¿Por qué no? Se podría hacer, por supuesto. Tenemos una suite completa, como veis, aquí la tenéis en pantalla. Al final, el tema de virtualización ya sabéis cómo funciona, es coger núcleos de CPU, memoria, discos, subir la ISO e instalar. Y eso se puede hacer perfectamente desde aquí. Con el tema de backups también la suite tiene copias de seguridad y de restauración, por supuesto. Vas haciendo copias de tus ISOs y al final si alguna vez tienes algún problema con una máquina ISO, directamente la puedes llegar a levantar de nuevo y volver a la última copia que tuviésemos de esa máquina virtual. Este tema es muy interesante porque ya sabéis que, bueno, un poquito más adelante lo diré, pero también los NASes de QNAP, por supuesto, se utilizan como backup a la hora de usar VMware o de usar otro tipo de software para virtualizar. Digo VMware porque es el más conocido, podríamos hablar de XenServer, por ejemplo, u otro software para virtualizar. Podemos instalar Vim Backup también o podemos instalar a través de Nakivo. Podemos hacer una copia de backup incrementales directamente al NAS y además de tener un plan de desastre de tal forma
de que si una IP falla, por ejemplo, que automáticamente se levante esa ISO que está en el NAS de QNAP. Todo esto somos compatibles y certificados además ya digo, por este tipo de software para virtualizar, pero no obstante nosotros consideramos necesario, porque en ciertos escenarios sí que funciona, el que podáis virtualizar una máquina dentro de vuestro NAS de QNAP sin ningún sobrecoste adicional del NAS, puesto que la suite, nosotros tenemos un centro de aplicaciones, funciona igual que el móvil, pues tú cuando quieres añadir algo al móvil para que te produzca un valor añadido, por ejemplo, chatear, pues te instalas una aplicación de mensajería en el móvil y ya tu móvil ya puedes chatear con tus amigos, pues en este caso te vas al centro de aplicaciones, te bajas Virtualization Station y ya puedes virtualizar en el NAS, no tienes que hacer mucho más. Nuestra suite de videovigilancia es también muy importante. Tenemos una suite completa en la que podéis no solo instalar cámaras que las detecten y que se pueda grabar, sino que además es una suite abierta que a través de una API podéis conectar con otros fabricantes que quieran, por ejemplo, pues no sé, habría que hacer la prueba, pero por ejemplo tenemos un fabricante que tiene un algoritmo para reconocer las matrículas de los coches, pues quizás estudiando la API nuestra e intentando conectar nuestra suite con el algoritmo del fabricante, pues podemos añadir un valor a esta suite y es que ahora las cámaras, ciertas cámaras o las cámaras que el fabricante considere, pueden leer las matrículas y nuestra suite QVR Pro lo puede entender. Se pueden hacer eventos por sonidos, por alarmas, al final reconocimiento facial en ciertos casos, dependiendo de la cámara, y al final tenemos una suite completa en la que tú vas a grabar todo lo que te suceda en tu NAS de QNAP, y además no solo esto, es que una vez que ya lo tienes en tu NAS de QNAP, no vas a tener problemas de espacio, como pueden ser con otros videograbadores exclusivos, y además el tema de backup lo tenéis solucionado, porque con la suite Hybrid Backup Sync o inclusive que las grabaciones las podéis mandar a otra ubicación para tenerlas siempre a salvo, pues no vais a tener problemas. Al final, una vez que estás dentro del NAS, tenéis esa asistencia que te lo da todo el software que lleva instalado el NAS. Además, tenemos una opción, QVR Center, que te permite visualizar todos los QVR Pro, todos los clientes que haya, por supuesto, en una empresa, y QVR War, que lo que te hace es que si un NAS falla, porque cortan la luz de ese NAS, automáticamente se detecta y para que no pare la grabación te entraría otro NAS en paralelo que está esperando a que el principal falle para entrar en acción y que no falle esa videograbación. También podemos consultar, tenemos por supuesto, tenemos la suite para móvil, la aplicación para móvil tanto en iOS como Android, en la que tú te aparece el típico circulito rojo en el que dices, ¿qué ha pasado?, ¿no? Y le das al cliente, te conectas a la videocámara y puedes ver la grabación de ese evento directamente desde tu móvil. Más aplicaciones sencillitas que tenemos, una de ellas es Mattermost, y esto es algo que nosotros yo por ejemplo de cara a Taipei sí lo uso con lo central, y es que típicos chats que tienen las empresas de WhatsApp o Telegram u otras aplicaciones de mensajería para trabajo, que si te mandas un PDF, que mira esta foto, que qué ha pasado con esto, que qué ha pasado con un contrato, y todo eso se escribe por WhatsApp, tenéis que entender que toda esa información se va a un servidor que yo creo que nadie sabe dónde está, ni lo que se hace con esa información que hay en el servidor, al fin y al cabo. Y estamos subiendo al final datos o información privada de la empresa. ¿Qué podemos hacer con Mattermost? Mattermost podemos tener en nuestro NAS de QNAP un servidor de mensajería y nosotros en nuestro móvil instalarnos la aplicación Mattermost. También está en iOS y en Android. Te la instalas, conectas con el servidor de QNAP que está en tu empresa y a través de ahí puedes, por supuesto, tener conversaciones como si fuese de WhatsApp, mandar archivos, etcétera, etcétera, con todos los usuarios de la empresa, con la diferencia de que sabes que todo lo que estás enviando se va a quedar en tu servidor de QNAP. Y el texto también, no va a ningún servidor externo. Hay empresas que sí lo usan para comunicaciones internas, bueno, pues que sepáis que hay una opción. También tenemos una opción al final que es un control de dispositivos para la red. Tenemos clientes que se instalan, se llama QRM Agent, que se instala en los clientes de Windows o de Linux, y tú a través de QNAP tienes un dashboard, tienes un panel en el que puedes ver
Pues mira, este ordenador, pues el ventilador de la CPU o la CPU está al 99%, que es lo que está ocurriendo. Esto para los administradores de red está muy bien y es un valor añadido que muchas veces que lo explico, la verdad es que os resulta muy interesante porque al fin y al cabo tenéis una suite que es gratis, tanto para todos los clientes de una empresa de ordenadores y podéis tenerlos desde un vistazo, desde un dashboard y podéis ver qué es lo que está ocurriendo. De la misma forma tenemos para los NAS de QNAP. Tenemos al final en una empresa, en los departamentos puede haber diferentes NASes, no es que solamente haya solo un NAS en una empresa. En una multinacional puede haber varios NASes para ciertos departamentos. Pues bien, desde un solo NAS se puede ver cómo funcionan el resto de los NASes, para que no nos tengamos que estar conectando NAS por NAS para ver qué ocurre, sino que desde uno solo vemos un dashboard con absolutamente pues el rendimiento del NAS, la CPU, los discos duros, la capacidad, todo del resto de los ordenadores sin necesidad de ir conectando NAS por NAS. Lo que os decía de QNAP en el móvil, pues podéis ver vuestros ficheros en el móvil con QFile, podéis ver el estado de los NASes con QManager y luego hay aplicaciones que son un poco más multimedia, pues para la música, para las fotos, para las descargas, para los vídeos. Con esto os quiero decir que muchas de las funcionalidades que podéis encontrar en el NAS las podéis llevar con vosotros en el móvil, como os decía, por ejemplo, el cliente de videovigilancia, para que no os tengáis que conectar a un NAS directamente para ver qué ocurre, sino que desde la palma de la mano podéis gestionar el NAS y ver qué ocurre con distintas aplicaciones. Más, tenemos el cliente VPN, somos compatibles con los principales servicios de VPN, PPTP, L2TP y OpenVPN. Hace poco hemos sacado uno nuevo que se llama Qbelt, que bueno, es un aplicativo aparte, lo voy a escribir aquí para que lo veáis. No sé si me va a dejar porque yo creo que la aplicación la tengo bloqueada ahora mismo. Es Qbelt, ¿vale? Se escribe Qbelt. A ver si puedo insertar, al menos para que lo veáis. Aquí lo voy a escribir. Qbelt, ¿vale? Eso sería. Qbelt es un software que nosotros hemos diseñado y que tiene su propia aplicación tanto para Android como para PC, como para Mac, como para iOS. Y al final, en vez de estar pues configurando protocolos de red, PPTP, L2TP, OpenVPN, tenemos uno propio que funciona estupendamente y se llama Qbelt, ¿vale? Simplemente también para que lo sepáis. Es otro servicio más de VPN. Con esto, lo que hacemos es que al final, teniendo un NAS de QNAP, no nos hace falta un switch aparte para poder hacer una VPN, para dar de alta a los usuarios. No, directamente el propio NAS de QNAP gestiona al usuario que viene a través de Internet y le da una IP interna de la empresa. ¿Para qué? Pues para que se pueda conectar a los servidores, al nombre de los servidores, resuelve los DNS al fin y al cabo de los servidores de la empresa, que puedas imprimir, que te puedas conectar a Apollo, a Mercurio, a el nombre del servidor que sea, y a partir de ahí puedas trabajar como si estuvieses sentado dentro de la empresa, ¿verdad? Bueno, pues es una opción que tiene QNAP, que también es gratis. La aplicación se llama QVPN, se baja del centro de aplicaciones y es una aplicación pues libre de coste. Importante, y ahora ya vamos a hablar un poquito de lo que tal el sistema operativo y ya vamos terminando con el tema de QNAP. Las instantáneas, los snapshots, son muy importantes de configurar porque al final lo que tienes con esto es que tú puedes configurar cuántas instantáneas queremos, dependiendo del NAS de QNAP, y se va guardando el estado del fichero. De esta forma, si te entra un malware, como por ejemplo un ransomware, que ya sabéis que lo que te hace es encriptar y cambiar la extensión de los archivos que tienes, pues con la instantánea no tienes problema. Directamente vuelcas de nuevo la información y tienes la información de hace una hora. Al final, bueno, has perdido una hora a lo mejor de trabajo, pero no has perdido más. O si tienes instantáneas cada 30 minutos o cada 15, bueno, al final vas haciendo instantáneas. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama QNAP TV España, en el que vamos poniendo ejemplos prácticos de este tipo de software y de funcionalidades para que tengáis y podáis ver cómo funciona. Nosotros hicimos un caso en el que teníamos un portátil conectado por unidades de red a ciertas carpetas del NAS, las típicas unidad L o X o Z en el Explorer. Y metimos un ransomware en el portátil. ¿Qué pasó? Que me infectó todo el portátil y también me infectó todas las unidades de red. Es decir,
que si te ibas al NAS, la carpeta compartida, que era la L, también estaba infectado, todo encriptado. Hicimos esa prueba y ¿qué hicimos? Bueno, pues volcar las instantáneas y en poquísimo tiempo teníamos de nuevo toda nuestra información como estaba. Esto, bueno, lo podéis ver en el canal. Lo que quiero decir es que al final tenéis un tiempo de respuesta muy rápido y la empresa realmente no se va a quedar esperando a ver qué pasa con mi información, sino que ya la tiene de nuevo disponible a través de la instantánea. Por eso digo que esto es muy importante configurarlo. También un NAS de QNAP puede ser controlador de dominio, como veis en este gráfico, a través de un Active Directory. El NAS de QNAP puede leer todos los usuarios, permisos y carpetas y a partir de ahí se puede conectar con todos los equipos que haya en esa red local a la hora de decir, puedo entrar en esta carpeta, este fichero lo puedo leer y todos los usuarios te los detecta y al fin y al cabo ya no tenéis que estar viendo qué usuarios y qué no, sino que automáticamente los lee del Active Directory y a partir de ahí el NAS de QNAP funciona. También tenéis un vídeo en nuestro canal de cómo se configura. La aceleración de caché y optimización también es muy importante, como ya he dicho anteriormente, a la hora de que nosotros tenemos 3 tecnologías que pueden mejorar el rendimiento del sistema. Una de ellas es la aceleración de caché, que esto ya sabéis lo que es. La caché al fin y al cabo es que cuando la memoria RAM llega a un tope, el procesador necesita seguir apuntando datos intermedios y si no tiene RAM va a tirar de un disco mecánico que al final lo que va a hacer es reducir muchísimo el rendimiento porque un disco mecánico es lento y al final lo que nosotros podemos configurar son memorias M.2 NVMe para que funcionen como caché. Esto desde el sistema operativo se hace muy sencillo, se activa la caché con un clic y se dice qué tipo de discos quieres que actúen como caché. Por supuesto, se puede hacer write en caché. Luego tenemos la otra parte que es Qtier y Qtier era lo que decía antes, tenemos un sistema híbrido, tenemos 5, vamos a suponer 4 discos de 3,5 y otros 4 discos SSD, memorias SSD. Al final, podemos hacer un conjunto de almacenamiento completo, incluyendo los SSD y los discos mecánicos, y podemos decirle al NAS que los datos que se usen frecuentemente automáticamente se muevan al SSD. De tal forma que un usuario cuando quiere coger información que se usa frecuentemente va a cogerlo de un SSD, por lo tanto el rendimiento del sistema global se va a ver afectado a mejor, va a tener un mejor rendimiento, ¿vale? Y luego esto de SSD o el provisioning, el sobreaprovisionamiento de SSD, viene a ser algo como que ya sabéis que en las memorias NAND usadas en los SSDs al final sufren por lecturas y escrituras, ya sabéis que hay un tope. Con esto, si el sistema operativo, en este caso QTS, que es nuestro sistema operativo, es capaz de reservar un espacio para sobreaprovisionamiento de SSD para esas lecturas y escrituras, lo que hace es tener un mejor rendimiento a la hora de realizar esas lecturas y escrituras y además lo que haces es que el SSD tenga mayor duración porque al final estás dejando memorias NAND libres de esas lecturas y escrituras. De esta forma, al usar un sobreaprovisionamiento, haces que el SSD tenga mayor durabilidad y además tenga mejor rendimiento. Tenemos un white paper que se llama, que al final es una documentación técnica en nuestra web de QNAP, en donde podéis ver cómo funciona técnicamente el sobreaprovisionamiento de SSD. Lo tenemos en nuestra web, que si os interesa luego os puedo pasar el enlace. También, como os decía, somos compatibles, o más que compatibles, estamos de lleno con la inteligencia artificial. Trabajamos, por ejemplo, con TensorFlow, que es de Google. Son algoritmos especiales para la inteligencia artificial y además que sepáis que en nuestros NASes, en algunos, se pueden instalar una GPU. Esto lo que hace es que hay una mayor potencia de cálculo y no un cálculo como la CPU, que al final son operaciones, sino otro tipo de cálculos que son necesarios, otro tipo de CPU, en este caso GPU, que entienda este tipo de cálculos. Instalando, ¿os acordáis, por ejemplo, con los bitcoins, que la gente no compraba CPUs, compraba GPUs, porque para ese tipo de cálculo es necesario una memoria, un procesador del tipo GPU para gráficos. Procesan de manera distinta al final toda la información. Nosotros somos compatibles, podemos instalar una tarjeta gráfica, podemos instalar aplicaciones como TensorFlow y a partir de nuestra suite QI
podemos tratar con inteligencia artificial, ¿vale? A través de contenedores en Linux podemos hacer, bueno, pues diferentes cálculos. Al final la inteligencia artificial, ya sabéis que es la Big Data, que hay una cantidad enorme de datos y lo que necesitamos es estudiar por estadística esa afluencia de datos que va asociada a algo o a alguien y a partir de ahí, de esa estadística, se saca una probabilidad. Y la probabilidad, si hay un 99% de probabilidad de que, no sé, de que alguien vaya, no sé, a comprar algo, pues está claro que prácticamente ese análisis de datos, pues esa persona, en este usuario, puede recibir, por ejemplo, un mail diciendo que hay una oferta en no sé dónde y la probabilidad de coger, por ejemplo, ese cliente sea muy alta, ¿no? Son estudios de mercado, otro tipo de estudios a los que se usa la inteligencia artificial a la hora de trabajar con la información, pues a través de un NAS de QNAP sería posible realizar ese tipo de estudios. Lo que os decía de las máquinas virtuales, que esto es muy importante, podéis instalar la aplicación de Nakivo en nuestro NAS de QNAP. Esta aplicación sí lleva un coste porque es de terceros y a través de ahí podéis, a través de VMware, por ejemplo, y de Nakivo podéis hacer un backup de máquinas virtuales, también con Hyper-V, por supuesto, y además tener un plan de rescate configurado a través de Nakivo por si, ya digo, falla un servidor o falla una IP o no se hace PIN o ocurre lo que sea, para que nunca haya un parón real en una empresa a través de las máquinas virtuales. Es una suite que funciona además muy bien. A nivel de hardware, ya sabéis, como en esta foto lo podéis ver, tenemos NASes para usuario, que es este blanco que tenéis aquí, que sería pues entiendo que sería un 332X. Al final, con este tipo de NASes podemos coger desde la pyme más pequeña o el usuario hasta las grandes multinacionales, como pueden ser NASes que tenemos de controladora activa, que ahora veremos un poquito más adelante. Nuestra nomenclatura es muy simple de entender, que lo habéis visto. Los dos primeros dígitos indican el número de bahías del NAS y los dos siguientes indican más o menos el rendimiento que podéis obtener con un NAS de QNAP, si es de gama alta o de gama más baja. Si este numerito, el 73 que veis aquí, se acerca a 99, quiere decir que es un NAS de gama alta. Si se acerca a 0, es un NAS más de gama baja. Este, por ejemplo, que tiene un 53, pues es un NAS de gama media. Y luego tenéis RP, Redundant Power, con fuente redundante, la U, por ejemplo, en formato rack en vez de en formato torre, y luego ya los gigas de RAM y, bueno, el tipo de procesador. Es algo muy sencillito de ver que podéis ir viendo. Lo que os decía, nosotros al final, antes prácticamente todo el mundo compraba los NASes con discos de 3,5. Al final, hoy en día, todo el mundo quiere hibridación. Al menos aunque tengas 2 SSDs para poder configurarlo como memoria caché, ¿no? Pero siempre es bueno tener un sistema híbrido para coger el gran rendimiento de un SSD y coger el gran almacenaje de un disco mecánico. Hay empresas que lo quieren todo flash, que eso ya son para ciertos tipos de escenarios en donde compran todos SD. El incremento, ya sabéis, claro, de precio es exponencial, pero al final lo que más se lleva es lo híbrido. Nosotros, con nuestros NASes, al final, lo que estamos haciendo, como veis, estos NASes terminan en X. Todos los NASes que veáis que terminan en X es porque llevan 10G. Incorporados puede ser SFP Plus o al final puede ser por cobre en RJ o conector RJ45 o 10G. Pero al final nosotros sabemos que ya es el futuro, la red 10G. Las empresas que tengan 1 gigabit todavía, bueno, todavía dependiendo de la empresa, pero normalmente queremos ir ya expandiéndonos a tener una red completa de 10 gigabit. Y esto es importante ya que nuestros NASes lo sabemos y ya los incorporamos prácticamente con 10G. Tenemos NASes que son muy exclusivos de QNAP, que son con NAS con socket Ryzen, con procesadores Ryzen de segunda generación, que es la serie 77 de QNAP, y tenemos NASes con Thunderbolt, que tenemos la serie 82 de QNAP, ¿vale? Son NASes únicos y muy especializados y que se agradecen el poder tenerlos, puestos que hay empresas o escenarios que requieren NASes con Thunderbolt o requieren la potencia de un 8 núcleos Ryzen con 16 hilos para procesar cierta información. También en nuestros NASes los podéis ampliar, como he dicho, a través de PCI Express. Podéis compraros un NAS de QNAP que no tenga red de 10G y a través de una tarjeta de 10G
o QM2, pues para poner soporte para memorias NVMe, M.2, o incluso tenemos el combo para NVMe y con salida 10G, y podemos hacer una ampliación a nuestros NAS sin un sobrecoste adicional, que sería cambiarlo por un NAS nuevo. En relación a la red 10G que os decía, ya os digo que tenemos NASes más de gama baja, lo veis, este es un 431, es de gama baja. Estos NASes se usan más que nada para repositorio de backup, para hacer un backup y que se quede ahí el repositorio, pero estos NASes tienen red de 10G. Al final un backup por 10G, pues al final es más rápido evidentemente que usar un backup por un gigabit, ¿verdad? Pues estos NASes, aunque sean más de gama baja, quitando este de aquí, tienen al final la red de 10G. Y es que al final nosotros hemos sacado un switch mixto híbrido que permite SFP Plus y permite RJ45 de 10G. Son switches sencillos que no llevan gestión alguna, pero que te permiten ampliar una empresa para conexión de 10G. ¿Vale? Ya digo que son switches que están en torno a, creo, pues unos 400 euros, son switches baratos de 10G que permiten ese tipo de ampliación. Ya sabéis que hay switches que valen hasta 30.000 euros con gestión. Es decir, tenéis que tener en cuenta que este tipo de switch es ya digo que es un switch más sencillo para que varios clientes se conecten por red de 10G y puedan tener esa velocidad. Pero los hemos sacado porque entendemos que el switch muchas veces de 10 gigabit es un hándicap con un incremento de coste muy alto, y nosotros nos hemos ido al incremento de costes bajo para que esa empresa, esa pyme, pueda actualizarse a 10G sin un sobrecoste adicional. Como alto rendimiento tenemos NASes de doble controladora activa-activa. Esto quiere decir que hay dos placas bases, dos procesadores, dos memorias. Es decir, si te falla una parte del NAS no pasa nada porque automáticamente va a entrar la otra, por eso se llama de alta disponibilidad. Tenemos conexiones de hasta 40 gigabit y sistemas de archivos ZFS, que al final con este sistema de archivos puedes hacer prácticamente instantáneas, snapshot infinitas. Creo que se puede hacer una cada hora durante 7 años. Tendríamos con este sistema de archivos. Y además el NBD, el Next Business Day, que tenéis ese servicio de recambio del NAS por si hay algún tipo de fallo. Por supuesto, este NAS es compatible con Windows Server. Además de alto rendimiento, tenemos un NAS con hipercaché NAS, es decir, tenemos un NAS que, aunque veis aquí que tiene 12, por detrás tiene 6 ranuras para meter SSDs y poder hacer una caché de SSD con un RAID 5, por ejemplo. Y tenéis NASes con el procesador Ryzen que podéis incorporar GPU, que ya decía que al final ese tipo de memoria de procesamiento era distinto al de CPU y podéis pues añadir un cierto valor al NAS y además ampliarlo en funcionalidades de una manera increíble. La GPU también la podéis usar para virtualizar. Se puede hacer pass-through a la hora de tener un Windows virtualizado o un Linux virtualizado y decir que use esa gráfica como si fuese nativa, como si estuviese conectada realmente al sistema, ¿no? Y esto también se usa bastante para tener realmente un sistema operativo virtualizado con potencia gráfica. En relación, y era lo que íbamos a ver ahora, con Seagate, con Iron Wolf Health, nuestro sistema operativo es compatible y entiende esta nueva tecnología que ha incorporado Seagate a sus discos duros. Al final, todos los datos que tiene el disco duro bueno, son más que importantes. Nosotros como fabricante de NAS podemos tener RAID 5, por si falla un disco poder volver a poner el RAID y no perder la información, podemos tener backups, podemos tener instantáneas, pero al final también es importante que el propio disco duro, el propio disco, tenga herramientas que nos permitan minimizar la pérdida de información. Y creo que es muy importante esto que ha incorporado, la verdad es que Seagate a sus discos. Al final, con esto lo que tenemos es una prevención de datos para protegerlos, puesto que ahora más adelante veremos cómo lo hacemos. Podemos intervenir antes, ya que esta tecnología de Iron Wolf, que se llama Health Management, al final lo que hace es analizar múltiples parámetros y nos puede avisar muchísimo antes de lo que sería un smart simple de un disco, y podemos evitar la pérdida de la información. Además, como veis en esta diapositiva, pues tiene un servicio de rescate que son 2 años, que te lo pone que está incluido, lo veis aquí.
en la diapositiva con Iron Wolf Pro, y al final tenéis esa opción de rescatar errores y esa información si se produce un error catastrófico en el disco, ¿no? Tenéis al final, pues oye, esto es un valor añadido creo que muy importante a la hora de poder elegir una marca u otra de disco. Además, está integrado directamente en nuestro sistema operativo. Veis aquí una foto en donde estáis en nuestro panel de control de QTS y veis aquí en discos que podéis mirar pues, qué registros ha tenido, la temperatura, si ha habido alguna vibración de más o algún golpe, o si ha habido una conexión intermitente, integridad de la señal. Al final todo esto lo podéis hacer directamente desde la suite nuestra, desde nuestro sistema operativo QTS, porque evidentemente somos compatibles. Y al final también desde aquí, es decir, no tenéis que instalar nada, es directamente el NAS detecta que tenéis un Iron Wolf o Iron Wolf Pro en vuestro NAS y automáticamente se habilitan esas opciones. Podéis programar este análisis para tener siempre un resumen y una gráfica de qué es lo que está ocurriendo con mi disco duro, qué es lo que pasa. Y no solo actual, sino anteriormente también, qué es lo que podéis ver. Y podéis ver en qué momento hay una sobrecarga de información, a qué hora ha sido y el por qué. Es decir, podéis tener una gráfica que al final con esto os va a permitir al final, qué es lo que intentamos siempre desde la informática. Cuanta más información tengamos, más registros y más análisis de metadatos hagamos, antes el ingeniero de informática o el administrador de sistemas puede actuar. El actuar cuando ya un disco duro se ha roto no vale, hombre, te voy a decir no vale de nada, pero estamos llegando a un momento en el que ya se ha roto. Lo importante es saber de antemano qué es lo que está ocurriendo y si va a fallar. Si tú sabes de antemano que va a fallar el disco, pues puedes cambiarlo directamente o puedes hacer algo para que no se produzca ese fallo, ¿no? Al final el ahorro de costes, porque en cuanto una empresa para, esto es una pérdida, no sé, una pérdida de dinero, vamos a decirlo, al final el tiempo tiene en una empresa muy importante, ¿no? Y si podemos salvaguardar ese parón, que es lo que intentamos evitar siempre, es lo más importante. Fijaros, en esta tabla tenéis una comparativa de lo que hace el Smart de un disco a lo que hace Iron Wolf Health Management. Como veis, uno supervisa 20 parámetros y el otro más de 200 parámetros, ya esto es muy importante, además de que no solo te informa, sino que notifica, que también es muy importante para que se pueda prevenir. Y al final, bueno, como veis hay un impacto final que al comunicar el fallo o lo que ocurre, al final nosotros podemos actuar antes. Y además es muy importante de que tengamos esa ventana móvil de datos para analizar lo que ha pasado antes o lo que está pasando actualmente, ¿no? No como el Smart. En esta tabla yo creo que se define muy, muy bien cómo funciona este nuevo valor añadido que da Seagate a sus discos. No sé si tengo alguna pregunta, luego al final vamos a responder las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un poco lo que os quería comentar, ¿vale? Entre uno y otro. En nuestra página web, si vosotros ponéis y queréis más información a través de esto, podéis poner QNAP Seagate. Aquí lo tenéis. Y aquí tenéis una página integral de cómo, no sé si estáis viendo la web, creo que no, la web creo que estáis viendo solo la diapositiva, que es lo que he compartido con vosotros, creo recordar. Pero bueno, en la página web lo puedo poner aquí, el enlace, en el chat, lo voy a poner a todos. Y en este link tenéis toda la información que podéis encontrar a través de QNAP, ¿vale? Creo que es importante. Bien, bueno, una vez hecho esto y dicho esto, simplemente deciros, la última diapositiva ya, ahora pasamos a la ronda de preguntas, que bueno, nosotros en las redes sociales estamos activos, muy importante es el canal de YouTube que os decía, creo que es muy importante porque aporta un buen valor añadido a la marca y a vosotros, y luego estamos en Twitter, LinkedIn y en nuestra página web, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, podéis levantar la mano, podéis hacerlas en el chat, veo a Xavier que me está diciendo que si esta nueva gestión de Seagate está en todos los Iron Wolf o solo en los Iron Wolf Pro. Están ambos, en los Iron Wolf y en los Iron Wolf Pro. Esta tecnología la podéis encontrar
en ambos discos, tanto en uno como en otro. Es compatible con Iron Wolf o Iron Wolf Pro, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta más de todo lo que he estado diciendo. No sé si sabéis cómo. También podéis escribir en el chat. No sé si tenéis permiso para chat, pero creo que podéis levantar la mano y yo sí que lo veo. De todas maneras, sí que me gustaría, ya que estamos aquí, os voy a poner mi correo electrónico, si os parece, en el chat, para que tengáis contacto directo conmigo. Yo estoy a vuestra disposición. Cuando tengáis ciertas dudas que no estén en la web o que sea algo un poquito más, algún escenario un poquito más definido, pues ¿por qué no? Podéis mandarme un mail y podemos ver a ver cómo solventar esa gran duda que tengáis, ¿verdad? Pues bueno, si no hay muchas más preguntas, daros las gracias a todos el haber estado aquí. Espero que la webinar os haya sido amena y hayáis aprendido algo más de lo que ya sabíais. Y nada, daros las gracias, que ha sido un placer teneros como asistente y que espero que nos veamos en otra webinar o hablemos por correo o nos veamos en algún evento de los que hacemos. Así que muchas gracias a todos por estar y hasta luego. Muchas gracias.